Hola, buenos días a todos. Gracias por estar conectados. Nos encontramos de nuevo. En nombre mío, que ustedes, la mayoría me conocen, soy la licenciada Gladys Obando, supervisora de teleenfermería UCI del Hospital Garrahan, del programa de telesalud. Eh, Estuvimos un poco interrumpidos con algunos encuentros, bueno, por razones obvias de público conocimiento. Por supuesto, entre todos priorizamos la atención de los niños que ya están internados y, bueno, tuvimos que ajustar algunos cambios. Así que en ese sentido, para los que alguna vez se conectaron, recibieron y no vieron nada, es porque, bueno, realmente estábamos ocupándonos de nuestra prioridad, que son nuestros nietos que están en las camitas. Eso por un lado. Eso sin desconocer que estamos en una situación institucional complicada. Pero bueno, eso es un tema que no vamos a resolver nosotros tres, así que somos parte, pero hay mucha gente que está tratando de que el Hospital Garrahan siga siendo el hospital de excelencia que es, gracias a Dios. Bueno, les presento a la licenciada Julia Rodríguez. Ella es, aparte de una vieja amiga, no digo vieja, ¿no? Amiga. Bueno, está bien. Es la enfermera jefe de la unidad de trasplante de médula ósea del hospital, eh, y bueno, del cual sentimos muchísimo orgullo, como trabajadores del hospital. Así que bueno, eh, te dejo el Bueno, espacio, Julita. bueno, buenos días a todos. Nos trae un tema ahora que es nuevo quizás para muchos de ustedes, que es el trasplante de microbiota como profilaxis del H gastrointestinal en los pacientes que recibieron un trasplante de médula ósea. Así que los voy a dejar con la licenciada Ana Mendoza, que va a ser la que va a traer este tema. Cualquier pregunta vamos a contestar en el momento si se puede, y si no, al finalizar va a haber un espacio para contestar esas preguntas. Así Bueno, que comenzamos. bueno, entonces, buenos días. Mi nombre es Ana, soy enfermera de la unidad de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas del Hospital Garrahan. Y como dijo Julia, les voy a presentar este tema, que es trasplante de microbiota como profilaxis de la enfermedad de injerto contra huésped en pacientes trasplantados. Esta complicación, esta H, es una complicación que se da en los pacientes con trasplante halogénico, es decir, un trasplante con donante, ya sea familiar o no familiar. También, antes de iniciar, quería comentarles que este trasplante de microbiota fecal es un procedimiento que se encuentra en investigación en el contexto de este tipo de trasplante hematopoyético. La única indicación que está aprobada y se encuentra en guías de tratamiento es para la infección por Clostridium difficile, ya sea recurrente o refractario al tratamiento. Todo lo demás es investigación. Así que iniciamos con el tema, con la definición de trasplante de microbiota fecal. Se escucha bien, ¿no es cierto? Vos corroborás eso. Bueno, que es la transferencia de materia fecal de un donante sano al intestino de un receptor enfermo, con el objetivo de restaurar la composición y la función de la microbiota intestinal del receptor. Entonces, ¿qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, arqueas, virus, parásitos que residen en nuestro cuerpo. Son ecosistemas microbianos complejos que se adaptan a la localización a cada nicho. Por ejemplo, la piel no va a tener la misma microbiota que la de la microbiota intestinal, por ejemplo. La que nos interesa a nosotros para este tema es la microbiota intestinal, que es el ecosistema más complejo, diverso y numeroso, también el más estudiado, que tenemos en nuestro cuerpo.
se lo considera un órgano imprescindible para la vida, con influencia en la salud y en la enfermedad, justamente por las importantes funciones que tiene. Entre ellas la transformación de alimentos no digeribles, de las fibras, en metabolitos absorbibles. Sintetiza vitaminas esenciales como la vitamina K, elimina compuestos tóxicos, también tiene una función que se llama el eje intestino-cerebro, es una comunicación bidireccional que existe entre la función neurológica y el intestino, esta microbiota. Fortalece la barrera intestinal, resiste la colonización por patógenos y tiene una función de regulación del sistema inmune. Se habla también de una función educadora de este sistema inmune, es decir, nuestras defensas saben lo que es propio y lo extraño. Esta educación de la microbiota, esta función educativa, sirve para que ese sistema inmune también aprenda a qué tolerar y qué tiene que atacar. Hay dos términos que se utilizan cuando se habla de microbiota. Uno es la eubiosis y el otro disbiosis. Cuando esta microbiota se encuentra en equilibrio, tanto en diversidad como en composición, y cumple sus funciones, es lo que se conoce como eubiosis. Hay una relación simbiótica entre el organismo y esta microbiota, es decir, de mutuo beneficio. Nosotros le damos la casa, la comida, y ellas nos dan todas estas funciones que mencionamos antes. Por otro lado, cuando hay un desequilibrio, hay cambios tanto en la calidad como en la cantidad de estas bacterias, en su composición y en las funciones que realizan, a esto se lo conoce como disbiosis. Es la pérdida de diversidad de microorganismos, se pierden microorganismos benéficos y aumentan microorganismos que pueden perjudicar. En el trasplante hematopoyético, la disbiosis es de causa multifactorial. Hay tres muy importantes que son el acondicionamiento pretrasplante. Antes del trasplante el paciente se prepara con quimioterapia, con o sin radioterapia. La toxicidad de este régimen condicionante causa mucositis, compromete la barrera intestinal, esto favorece la translocación bacteriana, reduce la diversidad y abundancia de estas bacterias, de las que nos benefician, y causa inflamación. Los antibióticos son conocidos también por causar disbiosis, no todos tienen la misma importancia o causan esta disbiosis en la misma intensidad. Por ejemplo, los que tienen efecto anti-anaerobio son los que más disbiosis causan, y entre ellos la piperacilina tazolbactam es uno de los antibióticos que usamos mucho en trasplante hematopoyético y también está asociado a peores resultados en el trasplante. Otra causa también de disbiosis son las alteraciones nutricionales que tienen estos pacientes. Estos pacientes tienen alto riesgo nutricional, tanto por el régimen condicionante, la mucositis, etc. Esta situación priva a esta microbiota de los sustratos que necesitan para su crecimiento y diversidad. Por otro lado, la disbiosis afecta a los resultados del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Se ha asociado que una microbiota intestinal disbiótica tiene menor capacidad de resistencia a la colonización por patógenos, y esto aumenta el riesgo a las infecciones. La disbiosis en el periodo de engraftment, que es a lo que nosotros llamamos cuando prende esta médula, cuando el paciente sale de la neutropenia, cuando mayor es la disbiosis en este periodo, esto se ha asociado a mayor riesgo y gravedad de la enfermedad de injerto contra huésped aguda gastrointestinal.
Y esto, todo lo mencionado anteriormente, esta disbiosis se ha correlacionado con mayor mortalidad relacionada al trasplante y con menor supervivencia. Eso voy a tomar agua porque me empieza a picar la garganta. Entonces, ¿qué es la enfermedad injerto contra huésped? Para, no sé quién está conectado, si todos conocen, han escuchado antes hablar de ella. De modo breve, es una complicación inmunológica causada por los linfocitos T del donante, que reconocen como extraños a los tejidos del receptor y lo dañan, lo atacan. Hay 3 órganos diana, que es la piel, el hígado y el sistema gastrointestinal. A nosotros, por el tema que estamos tratando, nos interesa la H intestinal. Puede ser alta o baja, alta con náuseas y vómitos, pero nos vamos a enfocar en la gastrointestinal baja. Puede causar diarreas que son abundantes, mucosas, verdosas, y esto puede, si aumenta la severidad, los grados severos de H, puede llegar a causar sangrado en el intestino, incluso ilio paralítico. Son pacientes que cursan con cólicos, que requieren de analgesia, a veces analgesia con goteo continuo. Para prevenir esta complicación, los pacientes van a recibir profilaxis con inmunosupresores, y cuando está diagnosticada, su tratamiento es con corticoides. Es la primera línea de tratamiento, pero lamentablemente aproximadamente en un 50% pueden no responder adecuadamente a este tratamiento. Es una de las principales causas de morbimortalidad. En este grafiquito entonces podemos ver en este intestino que se ve arriba, yo no sé si con el mouse esto sale en la pantalla. Sí, se ve. Bueno, como hablamos, la barrera intestinal se daña con este régimen condicionante, con la quimioterapia, con la radioterapia, y eso vuelve permeable esta barrera intestinal. Entonces traslocan del intestino al torrente sanguíneo bacterias, toxinas de bacterias, moléculas de las células que se dañan, y esto es un estímulo, un gatillo, una señal de peligro que estos linfocitos T del donante, este sistema inmune que trasplantamos, lo detecta y se activa. Entonces, en definitiva, esto es un estímulo para esta enfermedad injerto contra huésped. En los globitos que se ven con las bacterias arriba a la derecha, vemos que el redondelito que tiene más bacterias es un gráfico de la disbiosis, es decir, que aumentan estas bacterias que son proinflamatorias, que perjudican, que están asociadas a grados más severos de esta enfermedad injerto contra huésped intestinal, y en el circulito de abajo, a ver, no sé por dónde, ahí, vemos que hay menos cantidad y variedad de las bacterias que son beneficiosas. Luego del trasplante, el de microbiota fecal, aumenta la diversidad y la cantidad de bacterias, y lo que se recupera son funciones de esta microbiota. Como mencionamos antes, las bacterias benéficas sintetizan ácidos grasos de cadena corta. Hay uno que se menciona en la bibliografía, que es el butirato, que actúa como un sellador de esta barrera intestinal, ayuda a reparar esa barrera intestinal. Y además interacciona con el sistema inmune, estimulando que los linfocitos T reguladores liberen citoquinas que sean antiinflamatorias. En resumen, el trasplante de microbiota fecal tiene una función inmunomoduladora. Para realizar este trasplante se necesita un donante sano, como mencionamos en la definición de trasplante de microbiota. Para esto se necesita hacer un cribado exhaustivo que prevenga la transmisión de enfermedades infecciosas justamente en este receptor que es inmunocomprometido.
Antes de la donación se va a hacer una entrevista personal. El posible candidato, el candidato a donar, se hace pruebas de laboratorio, que incluye análisis de sangre y de heces. Es similar al laboratorio que se hace una persona que va a donar sangre, y se estudian las heces para ver que no tenga parásitos, Clostridium difficile, virus, y también se estudia para ver si no está colonizado con gérmenes resistentes a antibióticos. Se van a excluir cualquier donante que tenga antecedentes médicos relevantes o comportamientos asociados con un mayor riesgo de contraer enfermedades transmisibles. Se va a preferir que el donante sea un familiar, porque van a tener una microbiota similar, pero si no se cuenta con esto, se va a recurrir a donante de banco. Las muestras se tienen que procesar, son 2 muestras de 2 días consecutivos, que no sean menor de 30 gramos, y se envían al banco de microbiota que existe en el Hospital de Clínicas, en el servicio de gastroenterología. Se tiene que hacer esto rápidamente, porque estas bacterias son lábiles al aire, son en su mayoría anaerobias, y van a ir las muestras refrigeradas. En el Hospital de Clínicas, donde se procesan y se conservan, le van a adicionar solución fisiológica, se centrifugan para homogeneizar y se filtra para que no quede residuos. Tiene que quedar un líquido que sea de fácil administración por una sonda. Y cada muestra le agregan glicerol para criopreservarla a menos 80 grados. En nuestra unidad, porque este es un protocolo que hacemos nosotros, los requisitos del receptor, ya mencioné que nosotros lo hacemos como profilaxis. Hay otros centros en otras partes del mundo que realizan este procedimiento como tratamiento de segunda línea de esta H aguda gastrointestinal refractaria al tratamiento con corticoides. Nosotros lo hacemos como profilaxis, por eso nuestros requisitos pueden ser diferentes. Primero se le ofrece este procedimiento a todo paciente con trasplante alogénico, es decir, trasplante con donante, que es el que tiene riesgo de esta complicación. En su mayoría aceptan. Una de las causas por ahí de rechazo de este procedimiento es que necesita la colocación de una sonda. Bueno, se obtiene el consentimiento informado, es uno de los requisitos. Si el paciente está con tratamiento antibiótico, tiene que finalizarlo y se tiene que esperar 48 horas para poder hacer este trasplante de microbiota, para que el efecto del antibiótico justamente no destruya la microbiota que vamos a trasplantar. El paciente tiene que estar recuperado de la neutropenia, tiene que estar recuperado de la mucositis y no tener ni signos ni síntomas de H aguda, porque nosotros justamente lo hacemos como profilaxis. Si tiene H y necesita el tratamiento con corticoides, ya no realizamos este trasplante. Bueno, lo hacemos a través de una sonda que llega a intestino delgado, al duodeno, una sonda transpilórica. El paciente se va a preparar con ayuno desde la medianoche, generalmente esta sonda se coloca a la mañana. Va a tener una evaluación clínica para descartar cualquier inconveniente que amerite suspender el tratamiento, o sea, que empiece con diarrea, que tenga vómitos, que tenga fiebre, etc. Que tenga el nivel de plaquetas de 30.000 para poder colocar esta sonda. Y si todo esto está en orden, se premedica con metoclopramida, que es un prokinético, que ayuda a que esta sonda progrese al vaciado gástrico y progrese esta sonda al intestino. Esta sonda tiene la característica de ser de Silastic, tiene un lastre, que esto facilita
el paso a través del píloro y la ubicación en el intestino, y como es desилástica, es blandita, tiene un mandril que facilita su colocación. Nosotros, la sonda que más usamos es la de 8 French, el mandril de esta es bastante finito, se marca con facilidad, y en algunas ocasiones, en los pacientes más adolescentes más grandes, pueden llegar a tolerar la de 10 French. Lo que tiene la de 10 French es que tiene un lastre un poquito más gruesito y eso molesta en su colocación. Por eso usamos más las de 8 French. Y bueno, tenemos que preparar todos los materiales para su colocación, para su fijación. La colocación de esta sonda desde el 2022 la hacemos en la unidad del paciente. Antes se hacía en el servicio de radioscopía. Es una técnica ciegas. Son 2 operadores en lo que se necesitan para colocar esta sonda. Se explica el procedimiento, se coloca la lidocaína en gel en la narina que vamos a introducir la sonda, lubricamos el mandril que ya viene en el kit con una jeringuita con vaselina y esto va a facilitar después el retiro del mandril. Medimos la sonda que va a tener 2 marcas, una marca gástrica como hacemos usualmente cuando colocamos una sonda nasogástrica, y va a tener una marca pilórica, es decir, a esa marca gástrica le vamos a adicionar 10 centímetros o 4 a través de dedos, que va a ser la marca pilórica. Lubricamos la sonda de forma externa con la lidocaína y la introducimos como una sonda nasogástrica hasta la primer marca. Cuando corroboramos que está en estómago, colocamos al paciente en decúbito lateral derecho y se realiza insuflación gástrica. Esto va a permitir que el estómago se distienda y esto abre el píloro y permite que la sonda progrese. Hay un máximo de aire que se puede infundir, que son 10 centímetros cúbicos de aire por kilogramo de peso. Generalmente no usamos ni la mitad de lo que está permitido, porque esto también puede causar náuseas y malestar, y no es necesario tampoco colocar tanto aire. Se va introduciendo la sonda hasta la marca pilórica. Una vez que llegamos a esa marca ya no podemos insuflar porque podríamos estar insuflando intestino, sino lo que tenemos que hacer es aspirar y obtener una resistencia a la aspiración, es decir, queremos aspirar 1 centímetro y el émbolo vuelve a su lugar. Si no obtenemos esa resistencia, ese vacío, tenemos que retroceder la sonda hasta la marca gástrica y volver a introducirla nuevamente. Entonces, una vez que se obtiene esa resistencia a la aspiración, se introduce en unos centímetros más la sonda y se fija. Se pide una radiografía de abdomen para corroborar esa ubicación. La sonda tiene que pasar la línea media, que es la columna vertebral. Bueno, ahí les marqué dónde está el píloro y dónde se encuentra el lastre, que está en intestino delgado, entonces la sonda. Cuando se corrobora esta ubicación, recién en ese momento se puede retirar el mandril. El trasplante de microbiota, el protocolo que hacemos nosotros, son 2 días consecutivos de 100 mililitros cada fracción. Esa dosis es la misma para un paciente de 10 kilos, uno de 60. O sea, son 100 mililitros un día, 100 mililitros el siguiente día. El paciente, bueno, el primer día ya está en ayuno por la colocación de la sonda y si no, el segundo día hay que dejarlo en ayuno nuevamente. Se explica el procedimiento, se premedica con metoclopramida y con difenidramina. El Benadryl les ayuda, algunos chicos se duermen, con esto toleran mejor el procedimiento, también tiene un efecto antiemético. El procedimiento es bien sencillo, es infundir cada jeringa. Estas jeringas de microbiota llegan descongeladas en una conservadora con refrigerante del Hospital de Clínicas, que es donde está el banco de microbiota.
y la infundimos aproximadamente en 15 minutos cada una, pero eso va a depender de la tolerancia del paciente. Es un producto que está frío, a algunos pacientes les causa mucha náusea el paso de algo por la sonda, entonces hay que ir más despacio. Algunos chicos sienten olor, les ofrecemos caramelos, los distraemos, y algunos están dormidos y no se enteran que se están trasplantando. Una vez que finaliza la infusión, se lava la sonda con solución fisiológica y va a quedar en ayuno por 2 horas más. Luego de este ayuno reinicia la medicación, la alimentación normalmente. Entonces esto se hace el primer día y el segundo día, luego del ayuno del trasplante, retiramos la sonda. Estos son los resultados que me pasó la doctora Analía para comentarles sobre qué resultados se tienen con este procedimiento en nuestros pacientes. Los pacientes que se realizaron el trasplante de microbiota tuvieron menos H intestinal, y de esta H intestinal no tuvieron grados severos de H, o sea, tuvieron grados más leves y más manejables, versus los que no se hicieron el trasplante de microbiota, que ahí vemos 12 versus 37. La mortalidad también disminuyó, la mortalidad relacionada al trasplante en los pacientes que se realizaron este trasplante de microbiota versus los que no se realizaron, 10 versus 32. Nosotros hicimos más trasplante con donante de banco, un 62%, versus un donante familiar. La causa principal de la exclusión de un donante familiar ha sido que tenían parásitos. Y dentro de los efectos adversos más frecuentes que se tienen, que son leves y transitorios, son diarreas, 1 o 2 deposiciones desligadas, no demasiado, y algún que otro vómito. Bueno, les dejo una bibliografía sugerida, que las primeras son bastante recientes, que son más que nada resúmenes de lo que se conoce hasta el momento sobre este tema. La segunda es más asociada a la disbiosis, a los grados de disbiosis en relación con la mortalidad del trasplante. Y solo me resta agradecerles y bueno, a ver si hay alguna pregunta o les quedó alguna duda. Muchas gracias. Bueno, acá llegó la primera. Igual para los demás, sé que hay un poquito de delay, esperamos. Y si alguien quiere abrir el micrófono en estos momentos, excelente. Bueno, se escucha. La transpilórica, cuando está ayunado, Sí. ¿queda infundiendo agua destilada o es de ayuno total? No, ayuno, no le infundimos nada. No hay que ponerle nada. Lo único que nosotros infundimos, por ejemplo, si ese paciente, que en nuestros pacientes es común el apoyo nutricional enteral, si se puede, el día que se coloca esta sonda hay que retirarle la sonda nasogástrica que tiene y colocar esta sonda transpilórica. No son las dos simultáneas. No. Entonces lo único que administramos por esa sonda es la alimentación enteral. No le administramos medicación porque no va a estómago, sino ya pasaríamos solamente la alimentación enteral. Bueno, yo lo que, mientras llegan las preguntas, acá después contesto algo que para mí. La verdad, uno que conoce un poquito el hospital desde que se abrió y vio nacer trasplante de médula como servicio, uno de los grandes desafíos que siempre tuvo enfermería es el cuidado justamente del injerto versus huésped. Desde que empezó trasplante. La mucositis famosa y todo eso, que era todo un dolor de cabeza, porque bueno, uno veía mucho sufrimiento en los nenes, porque es doloroso, una llaguita en un costado duele mucho, imagínense, toda la mucosa dañada. Y de repente ver todos estos avances da una esperanza y una ilusión. Sí. Porque a veces por ahí el trasplante de médula en sí estaba bárbaro, pero teníamos esta otra complicación. Es una de las principales causas de morbimortalidad. Más allá, más allá de la morbimortalidad, del sufrimiento intermedio. Sí, obvio. O sea, es una cosa tremenda.
y ver a las enfermeras tratar de trabajar, o sea, tratando de trabajar con la gente de farmacia, de buches, que evitar el sufrimiento, esto, aquello, bueno, y de repente ahora encontrar un tratamiento que limite esto, por ahí lo ideal sería un 100% Hay mucho auge de investigación en este tema. Si bien el trasplante de microbiota nosotros lo podemos ver como una novedad, ya en el siglo IV los chinos ya daban algo que llamaban sopa amarilla para enteritis. Más o menos en el año 58 también ya empezaban con trasplantes para infecciones por Clostridium, que después se dejó, en ese momento se llamaban colitis pseudomembranosa, todavía no le habían puesto el nombre de infección por Clostridium. Más o menos en el 2013 ya se acepta para, o sea, en esta infección por Clostridium ya hay guías de tratamiento. Acá en Argentina está la guía Intersociedades para que está recomendado este tratamiento para infección recurrente o refractaria. Más o menos en el año 2016 fueron los primeros casos de trasplante de microbiota en casos de AIDS refractaria, es lo que están publicados. Y nosotros empezamos este trasplante en el 2018. Es relativamente nuevo. Pero cuando ya se con empezó, buenos resultados. exacto. En la experiencia lograda de adultos más que de pediátricos. Claro, en pediatría siempre vamos un poquito con precaución y a lo último, pero sin embargo... El trasplante de médula se ocupan de curar el cáncer de sangre, digamos, las leucemias y todas esas cuestiones horribles, que no sé por qué razón de la vida le pasan a los nenes, y a un adulto, ¿no? Pero sobre todo a los nenes, y de repente ver qué parte del tratamiento o de las intervenciones que uno tiene que hacer le produzcan daños colaterales, y de repente este era uno muy importante, y ver cómo se está trabajando en el equipo, porque esto no es solo un tema de enfermería, hay un trabajo en equipo, de investigación, que está tan subvalorado últimamente, pero todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo de nuevas intervenciones que mejoren la calidad de vida, ¿no? Que se cure del cáncer, pero además que sufra menos. O sea, esto es maravilloso. Yo estoy orgullosa de mi hospital, estoy orgullosa de la enfermería. Del hospital público, nosotros esto no lo podríamos realizar si no fuera por el hospital de clínicas. Totalmente. Que son pioneros en esto del trasplante de microbiota en Argentina. Y también por la inquietud también de nuestros profesionales, como ahora ya jubilado el doctor Figueroa, que era el que llevaba toda la estadística de este tema. Exacto. Así que sí, contentos porque para nosotros fue un antes y un después. Yo creo que la gente joven que ha ingresado a nuestro servicio no ha visto nunca una hernia intestinal severa, no ha visto sangrar un intestino. Estos pacientes se nos mueren a veces por infecciones virales, porque necesitan inmunosupresión más tiempo, más prolongada, reactivan virus, se van complicando. Entonces, el trasplante de microbiota no es que hizo desaparecer la hernia intestinal, pero al no tener esos grados severos, recupera la función intestinal, que tiene una gran función inmunitaria, de regular esto, y estos pacientes necesitan justamente esto. Totalmente. Porque por ahí, para los que no conocen pacientes, no he podido tratar pacientes con trasplante de médula que están público se renueva. Para que un paciente reciba un trasplante de médula, se lo lleva a 0 defensas, o sea, cero, o sea, el día que acá las chicas lo trasplantan, está con 0 defensas, entonces está propenso a infectarse de lo que sea. Entonces, y uno de los tejidos más sufrientes es justamente la es una de las, digamos, de las preocupaciones importantes al hacer un trasplante de microbiota, que nosotros también lo tuvimos cuando la primera vez que escuchamos que íbamos a hacer eso. Nosotros en trasplante, todo estéril, todo lavate las manos, y de golpe nos llegan con una jeringa obtenida de las S para pasar. O sea, fue un... Yo soy más grosera, con una jeringa con caca. Exacto. Y creo que, o sea, para la aceptación de los pacientes y familiares también es un shock, y hay algunos que no lo aceptan, o sea, les parece algo como asqueroso. En general se acepta bien, pero
lo que más rechazan es la sonda. Bueno, y esta preocupación de no los vamos a infectar, encima nosotros lo hacemos ni bien salen de la neutropenia, porque el momento de mayor riesgo, cuando empiezan a tener riesgo de esta complicación stage, es cuando prenden el injerto y salen de la neutropenia, o sea que lo tenemos que hacer ahí. Se activan los anticuerpos que se supone que atacan en la misma enfermedad. Claro, entonces lo que tenemos que, ese temor, digamos, con la experiencia que hemos tenido, más se corrobora lo que ya estaba publicado, de que en pacientes inclusive inmunosuprimidos y trasplantados hematopoyéticos, este procedimiento no ha tenido efectos adversos severos. Nosotros hemos tenido 2 casos de fiebre, nos manejamos igual que siempre, semocultiva empieza con antibióticos y fue eso nada más. O sea, no se puso séptico, no. Que aparte nada. tal vez ni siquiera fue punto de partida de este procedimiento. Exacto. Lo que sí, cuando pasa esto, se interpreta que el trasplante de microbiota no va a funcionar porque le estamos justamente destruyendo la microbiota que acabamos de trasplantar. Pero es lo excepcional. Claro. Lo frecuente es que ellos toleren bien este trasplante. Igual como de costumbre y como siempre decimos, uno puede tener protocolos muy ajustados con ciertas secuencias y demás, pero después los enfermeros somos los que evaluamos la individualidad del resultado, digamos, y de para dónde hay que ir si esto no funciona, digamos, Claro, o sea, porque es enfermería justamente y sobre todo con conocimiento de causa, lo digo, las 24 horas, 7/365 está enfermería al lado del paciente, así que somos los que vigilantes de hasta la microbiota se porte bien. Así que bueno, bueno, empezó el show el club de fans a felicitar. Bueno. Muchas felicitaciones. Bueno, y la pregunta que era para mí, que bueno, como siempre digo, como dice Mirta Legrand, el público siempre se renueva. Esto queda cargado, está siendo grabado, va al canal de OCD Hospital Garrahan de YouTube, pero primero lo editamos, así que esperen unos días, porque hay colegas que por ahí quisieron escuchar y no se pudieron comunicar, entonces están viendo algunas colegas de poder volver a verlo. No hay ningún problema. Y de hecho el hospital está a través de la ciudad abierta a contestar por fuera de las presentaciones lo que ustedes quieran saber, ¿sí? O si tienen algún caso puntual. El canal es el canal de YouTube OCD Hospital Garrahan en el ítem enfermería. Ese es el canal. Ahí me preguntaron de nuevo. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono y hacer algún comentario? O contar alguna experiencia por algún otro servicio. O si no, yo sigo del hospital contando cosas. Yo sigo. Alguna cuestión en algún hospital amigo o de otras instituciones que por ahí tuvieron este inconveniente o tuvieron alguna experiencia y nos quieran contar. Mientras tanto yo sigo hablando, les puedo contar que este trasplante nosotros lo hacemos a través de una sonda transpilórica y criopreservado, pero hay otras modalidades de trasplante. Tengo entendido que en Europa están liofilizando la microbiota y la ponen en cápsulas. Pero para que este trasplante funcione tienen que ser como 30 cápsulas, o sea, lo que sería alguna dificultad para el paciente pediátrico, por ejemplo. Y es más costoso, o sea, son procedimientos más costosos que esto, pero existe. Nosotros lo hacemos criopreservado porque hay en Argentina un banco de microbiota, no en todos los países tienen. Hace poco en un webinar había una chica que no me acuerdo si era de Haití, de Costa Rica, de dónde, ellos hacían cuando tenían AIDS refractario al tratamiento y era un trasplante en fresco, o sea, se toma la muestra, se centrifuga, se filtra y se administra por sonda, no lo criopreserva. Entonces, hay distintas modalidades de hacerlo. Y para Clostridium, por ejemplo, se hace a través de la colonoscopía, es otra modalidad de hacerlo. Así que es interesante, de trasplante van a encontrar muchísima bibliografía, sobre todo el Clostridium, porque es el que está más aceptado, y bueno,
pero más se está, frecuente justamente sí, se está investigando, lamentablemente. sí, se está investigando mucho también en unidades de trasplante en el mundo el tema de AIDS. Bueno, no hay más preguntas. Así que Bueno. lo que sí, muchas felicitaciones. Bueno, Gracias. muchas gracias a Como ustedes, siempre, gracias como por la siempre. invitación y No, espero que les haya sido Yo, interesante. por lo menos, estoy muy orgullosa. Yo cuando escucho a los enfermeros de este hospital, chicos, no habla de oído, ni está bien, es muy leída la licenciada, pero aparte de eso, nos consta a todos los que conocemos al equipo que esto que dicen en forma teórica está aplicado al paciente, que es lo más importante, y ver los resultados saltan a la vista. Así que si quieren, después se pueden entrar a la página del hospital donde están los resultados de atención de los diferentes servicios. Y uno de los orgullos, está chequeado, y es uno de los orgullos que tenemos en este hospital, por eso lo defendemos. Bueno, muchas gracias a todos.